a todos, yo soy Edson Pérez y hoy estoy muy contento porque en esta ocasión nos acompaña Alex Toledo para presentarnos su nuevo libro Antes de dejarte ir. Hola Alex, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Edson. Muy contento. Oye, cuéntanos por favor sobre esta nueva novela porque creo que llega en un momento clave, en un momento en el que el mundo pues está viviendo situaciones muy complejas y esta novela va un poco abordada a un tema muy importante hoy en día. Sí, creo que sí lo hace, aunque no es una novela escrita realmente por lo que esté pasando el mundo ahorita, porque yo el libro lo terminé de escribir el año pasado. Entonces, yo lo acabé en noviembre del año pasado y en noviembre del año pasado, pues a inicios, todavía el mundo no sabía lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, no es un libro escrito justamente por lo que está ocurriendo, pero sí creo que es un libro que llega en un momento en el que el mundo está teniendo cambios y que tienen mucho que ver con la pérdida, ¿no? Porque hemos perdido demasiadas cosas en este tiempo, ¿no? Hemos perdido nuestra movilidad, nuestra estabilidad, nuestra rutina, gente que queremos, etcétera, muchas cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí creo que el libro es un poco, um, es un, pues es una causalidad que llegue en un momento así, ¿no? En donde se necesita que hablemos del tema y donde también necesitamos sanar muchas cosas que hemos perdido en este tiempo. Exacto. Oye, cuéntanos qué aventura vamos a encontrar en esta novela. Pues mira, es una historia muy emocionante porque a pesar de que es un libro que trata sobre la pérdida, creo que es una historia bastante emocionante, bastante interesante, muy ágil y dinámica. Es la historia de Lucas. Él es periodista, es un joven que está en sus treintas y Lucas va a terapia porque Lucas tiene un sueño que lo aqueja constantemente en las noches, pero la cosa es que él no puede recordarlo al despertar. Y su terapeuta le ayuda a ir descubriendo qué es ese sueño que él tiene, qué es eso que él no puede recordar. Y él en ese proceso se tiene que ir enfrentando a ciertas verdades, ¿no? Y con el tiempo descubre que su sueño, pues no es un sueño, en realidad son memorias. Entonces, a partir de ahí empieza una historia donde se entrelazan muchísimas cosas que él tiene que ir resolviendo y donde esas cosas le van a obligar a tener que cerrar ciclos, lo van a obligar a tener que soltar, a tener que perdonar y a tener que inclusive cuestionar todo lo que él creía que era real, porque él como periodista es muy pragmático, él no cree en nada, entonces todo eso que va a pasar a raíz de ese sueño que él tiene, se va a poner en duda, se va a poner en tela de juicio y a partir de ahí comienza un viaje que ni él mismo se espera, ¿no? Y es justo el viaje que inicia el lector, ¿no? Es un viaje a través de todo esto que ocurre antes de poder dejar ir y de poder cerrar un ciclo y de poder continuar otra vez con una sonrisa en la cara. Oye, ¿cuál fue tu proceso para escribirlo? ¿Cómo desarrollas todo esto de todas estas ideas sobre el periodista, sobre el terapeuta? Pues es un proceso complejo porque yo empecé a escribirlo cuando estaba todavía en la gira del libro anterior, de Se curan rotos, descosidos y deshilachados. Y yo estaba empezando la promoción del libro anterior, pero yo ya tenía bocetado en ideas lo que yo quería hablar sobre en este libro. Y yo tenía muy claro desde el inicio que quería hacer una novela, quería que fuera una novela de ficción y fantasía, y quería que hablara sobre la muerte. ¿Por qué sobre la muerte? Porque es un tema que a mí me parece apasionante, a mí me parece sumamente interesante ese tema, me parece tan misterioso, hay tanto halo de misterio, de ocultismo alrededor de la muerte, que pensé que era el tema perfecto y la coartada perfecta para justificar el escribir una historia de fantasía, ¿no? Sin dejar de lado la parte de la enseñanza y la parte de autoayuda, que al final es eso, ¿no? Es autoayuda novelada. Yo le cuento a la gente una historia que al final les deja una enseñanza, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a bocetar, pues,
diferentes caminos sobre el hilo conductor de la historia, si quería que fuera un protagonista hombre o mujer, empecé a definir personajes, ¿no? Y bueno, en el proceso de escribir esta historia, obviamente también a nivel personal ocurrieron cosas que de alguna manera me inspiraron y también me ayudaron a sensibilizarme más en el tema, ¿no? Entonces, esas experiencias de pérdida que viví a lo largo del proceso de escritura de la historia me permitieron tener de primera mano las emociones necesarias y el proceso que se vive para yo poder transformarlo en letras y al final lograr hacer una historia que fuera conmovedora, emocionante, que fuera entrañable y que también fuera muy, muy inspiradora. Oye, y ahorita nos hablabas de la muerte, que es un tema que te apasiona, ¿no? De estas pérdidas que hemos vivido. ¿Cuál esperas que sea el aprendizaje principal para tus lectores, para aquellos que lean esta novela? Pues el aprendizaje principal es hacerles ver que el proceso de pérdida siendo humanos es inevitable. No estamos exentos de perder algo o alguien. Y la muerte es mucho más segura que cualquier otra cosa que podamos tener en la vida. Y la enseñanza es que a pesar de esas situaciones, sí podemos transformar el dolor de la pérdida en aprendizaje, en crecimiento, en sabiduría, en amor, pero también es una invitación para vivir el momento presente. A pesar de que es una historia sobre la pérdida, yo uso ese tema de pretexto para dar el mensaje de no te esperes a perder para poder vivir, para poder perdonar, para poder aceptar, para poder soltar, para poder hacer lo que sea. El momento más importante es ahorita. Y yo creo que la historia, esta novela en realidad también es una historia sobre aprender a vivir el momento presente, sobre cuestionarnos qué tipo de vida estamos llevando, qué estoy haciendo con mi vida para que sea una vida que valga la pena vivir. Hay un poema que a lo mejor lo has escuchado tú, se llama For a Reason, for a Season of Our Lifetime. Y entonces yo creo que va muy ad hoc con lo que dices, ¿no? El poema, en resumidas cuentas, habla pues de que todos conocemos a personas o vivimos experiencias por una temporada, por una razón o por la vida entera, ¿no? Que justo pues entendamos que hay gente que nos va a enseñar algo y que a lo mejor ese algo se va a tardar en enseñárnoslo un mes o dos, ¿no? Entonces va a haber gente que pues va a estar toda la vida con nosotros y toda la vida nos va a enseñar. Y yo creo que un ejemplo claro podrían ser los papás o los hijos, ¿no? Que hasta cierto punto de por vida. Pero los hijos todos los días creo que le enseñan a los papás algo distinto y algo nuevo. Y entonces yo creo que es muy importante lo que dices tú sobre las pérdidas, sobrevivir justo el presente. Ahora que en marzo empezamos todo esto del COVID aquí en México, pues de un día a otro nos tuvimos que encerrar, ¿no? Tú lo decías hace un rato, perdimos nuestra movilidad, perdimos nuestra cotidianidad. Hay gente que ha tenido que bajar la cortina de su negocio que seguramente le costó muchísimo trabajo llevar, ¿no? Entonces, qué importante es justo hablar en momentos tan sensibles para todos sobre el vivir el presente. Creo que es uno de los temas más interesantes porque estamos acostumbrados a vivir en base a hechos y entonces si no hago, no soy y entonces tengo que seguir haciendo y seguir haciendo y seguir haciendo y se vuelve como algo adictivo que si no haces te quedas como paralizado, ¿no? Y entonces Exacto. va en base a lo que haces o no haces en vez de qué aprendiste o qué nuevo entendiste hoy sobre esto, ¿no? Exactamente, sí, al final creo que esa es la enseñanza, ¿no? Que no se nos olvide que estamos de paso y que no vamos a vivir siempre y a veces vivimos como si fuéramos a estar aquí para siempre y se nos olvida que no, que un día nos vamos a ir y que nada de lo que hagamos en esta vida, nada de lo que tengamos, nos lo vamos a llevar, ¿no? Y lo más importante que le vamos a dejar a las personas que se queden después de nosotros son nuestras enseñanzas y un legado más emocional que físico o material, ¿no? Entonces, me pareció
una buena oportunidad el explorar este tema a través de esta novela, porque creo que debemos hablar más sobre la pérdida, debemos hablar más sobre la muerte, reflexionar más sobre ella, y no desde el miedo, no desde el temor, sino desde la parte de la naturaleza humana. Es una naturaleza y no la podemos evitar, ¿no? Entonces, ¿por qué tenerle miedo a algo que es natural, ¿no? Es algo tan normal para la vida misma, ¿no? Todo lo que vive muere. Entonces, yo lo que quería hacer en la novela y lo que hice fue tratar de quitarle este matiz de obscuridad, de negatividad a la muerte, porque en muchas culturas a la muerte se le ha dado un matiz de miedo, un matiz de terror, de qué es lo peor que podría pasar. Y yo estoy convencido que hay peores cosas que la muerte, muy, muy, muy terribles, cosas mucho más terribles que la muerte. Hay gente que ya está muerta en vida, se puede morir sin dejar de respirar. Entonces, yo creo que vivir una muerte en vida es mucho peor que una muerte física. Entonces, creo que para que la muerte deje de dar miedo, tenemos que resignificar nuestra vida, tenemos que resignificar la manera en la que estamos viviendo, y el libro es justo eso, ¿no? Cómo poder resignificar la vida, cómo poder resignificar el duelo, la pérdida, cómo dejar de tenerle miedo y quitarle este halo de obscuridad y de dramatismo y de inclusive espectral a la muerte, ¿no? Porque a la muerte se le ha dado esta figura espectral, ¿no? Que es de ultratumba, y yo no quería hacer eso. De hecho, en la historia, la muerte está representada, yo la personifiqué. Y bueno, ya cuando lean la historia se van a dar cuenta de qué personajes representan la muerte. Y quería hacerlo de una manera sumamente elegante, sumamente con estilo, pero además sumamente compasiva y amorosa, ¿no? Estos personajes son bellos en todos los sentidos, y creo que la muerte puede ser eso, es una gran oportunidad, es un paso más en nuestra evolución, en nuestra experiencia. Yo digo que somos los viajeros eternos. Y además, ¿sabes qué? Hay una ley universal que dice que lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte. Totalmente. Y entonces dejar de tenerle miedo, como dices, empezar a hablar justo de ella con más naturalidad, como si fuera cualquier tema, y vivir no en base a el miedo a la muerte, sino vivir en base a las experiencias, a qué quieres, tú lo decías, qué quieres que la gente recuerde de ti el día que tú ya no estés aquí. Eso me hace Sí, muy interesante. sí, así es. Solamente una persona que no vive una vida que valga la pena vivir y que no está al servicio de los demás le tiene miedo a la muerte. Alguien que tiene una vida que le gusta vivir, alguien que pone su vida al servicio de los demás, que es una vida que vale la pena, es una vida que se vive con gusto y con alegría y con servicio a otros, pues esa persona no tiene miedo de morir, porque el día que muera va a poder entender que vivió e hizo lo que tenía que hacer, no se va a quedar con ganas de nada, no le va a deber nada a nadie, ¿no? Hay un texto, hay un pequeño cuento en el libro que ejemplifica esto, ¿no? Es un cuento budista. Entonces creo que es un libro muy completo, creo que es un libro muy sanador, muy esperanzador, es un libro muy pedagógico, porque yo quería que la gente pudiera leer este tema y aprenderlo de manera muy pedagógica. Es muy ágil, es muy dinámica la lectura, y creo que van a quedar muy claras las enseñanzas sobre esto para todas las personas que lo puedan leer. Oye, ¿y en dónde podemos encontrarlo? Que yo creo que ahora que se vienen estas fechas en las que los regalos son protagonistas, ¿no? Navidad, Año Nuevo, sería un increíble regalo. ¿Y pero dónde podemos encontrarlo? Ya está en todas las librerías mexicanas y todas las tiendas departamentales, en Sanborns, Gandhi, Liverpool, El Sótano, El Péndulo, todas las librerías y tiendas de confianza que conocemos de toda la vida. Y también está en Amazon. En Amazon siempre está disponible en físico y en digital. Este mes sale el audiolibro. Y la gente que vive fuera de México, que viven en Latinoamérica, en España o Estados Unidos, lo pueden encontrar a través de buscalibre.com en físico y en digital. Oye, y a mí me gustaría que nos contaras cuál ha sido aquella pérdida tuya de la cual has aprendido más.
Yo creo que la pérdida que más me ha enseñado y es la pérdida que me ha hecho estar en donde estoy es la pérdida de cuando mi familia y yo atravesamos una situación económica brutal, devastadora, fue terrible, perdimos todo, hasta la salud. Eh, Perdimos muchas cosas y literal, como en las películas, después de tenerlo todo, tener nada, entonces empezar de cero fue tan complicado, fue tan difícil, tan doloroso. Fue un proceso sumamente retador, fue un proceso totalmente apabullante y muy, muy, muy aterrador. Entonces, um, perder todo eso, ver cómo todo se desmoronaba, a pesar de que nos teníamos a nosotros, también de alguna manera en ese tiempo hubo una temporada en donde nosotros nos perdimos a nosotros mismos, ¿no? Y nos distanciamos. Fue terrible. Entonces, creo que esa es la experiencia que más me ha dado aprendizaje. En ese momento yo no lo veía, el aprendizaje yo no lo veía. Yo estaba enojado con la vida y estaba enojado con mis padres y estaba enojado con lo que me estaba tocando vivir porque yo me preguntaba por qué a mí, ¿no? ¿Por qué yo estoy pasando esto? ¿Por qué tengo que trabajar en esto o en aquello, ¿no? ¿Por qué tengo que, por qué me cuesta tanto trabajo estudiar o hacer lo que otros chicos de mi edad hacen? Y en ese momento yo tenía mucha ira acumulada, pero pasan cosas que te hacen ver que lo que estás viviendo es lo que tienes que vivir y no hay más. En el momento donde te encuentras ahora es donde tienes que estar. Y entender eso también te hace entender que todas las estaciones son parte del viaje y que todo es experiencia y aprendizaje. Y además, como lo pongo en el libro y lo reitero muchas veces a lo largo de la historia, todo pasa y todo cambia, nada es para siempre, todo es impermanente. En ese momento yo no lo comprendía así hasta después, ¿no? Y también llegué al punto en donde entendí que esa situación era impermanente, no iba a durar siempre. Y efectivamente, no duró siempre. Hace años que terminó, las cosas cambiaron, las cosas cambiaron, las cosas tomaron otro rumbo, todo mejoró y finalmente pasó, ¿no? Pero en ese momento yo no lo veía y sin embargo esa situación me hizo estar en donde estoy ahora, me hizo publicar los primeros 2 libros que publiqué para niños y me hizo seguir avanzando en lo que hacía hasta que llegué a Penguin Random House con el libro anterior y bueno, ahora este otro libro. Entonces, gracias a esa experiencia de vida tan complicada y retadora es que yo puedo hacer lo que hago hoy. Y si yo hubiera tenido otra historia de vida o no hubiera atravesado esas dificultades, yo no estaría aquí haciendo lo que hago y seguramente estaría en otra cosa, haciendo una cosa, digamos, quizá más convencional. Sí, sabes, sobre todo yo quiero rescatar esta parte de que a veces hay que tocar fondo para a partir de eso resignificar y reconstruir nuestra vida. Y yo creo que, pues, Ujú. tú lo que acabas de contarnos, muchas gracias por contarnos esto, es ejemplo claro de ello, ¿no? De que a veces es necesario llegar a ese fondo y ver para adelante y ver qué vamos a hacer. No quedarnos estancados en el fondo y subir a como dé lugar y siempre buscando nuestro bien personal. Exacto, aunque a veces no te das cuenta que estás en el fondo, ¿eh? Es muy difícil darte cuenta que estás en el fondo. Pero llega un punto en el que también te cansas de estar siendo víctima de las circunstancias. Casi nunca nos damos cuenta cuando estamos tocando fondo. Generalmente son los demás, pero si te cansas de estar ahí sumido, te cansas de ser víctima de las circunstancias y yo me cansé de estar sufriendo lo que sufría y de estar dependiendo de otros y me cansé de que algo ocurriera, me cansé de que algo pasara, que hiciera que todo cambiara, porque me di cuenta que quien tenía que hacer que cambiaran las cosas era yo, entonces empecé a moverme y me costó muchísimo trabajo, o sea, fue realmente una experiencia totalmente retadora. Oye, y ahora sí que antes de dejarte ir, ¿cuáles son tus redes sociales y en dónde te podemos encontrar? Pues la gente que quiera seguirme y seguir mi trabajo me puede encontrar en Facebook como Alex Toledo Escritor, ese es mi fanpage oficial. Estoy en Twitter como Alejillo Tol y en Instagram también como Alejillo Tol. Y tengo mi blog alextoledo.com y mi podcast en Spotify, Alex Toledo en UC Radio. También está en iTunes. Esos son los únicos canales que tengo.
Son las únicas 3 cuentas de redes sociales que tengo para que no se dejen engañar, porque luego aparecen muchísimos perfiles falsos, pero yo ahí siempre estoy compartiendo todo lo que voy haciendo. Bueno, pues muchísimas gracias. Él fue Alex Toledo, quien además de ser escritor, es comunicador, locutor de radio y terapeuta especializado en psicología transpersonal, diversidad sexual y desarrollo humano. Su otro libro, el otro libro que nos contaba, es Se curan rotos, descosidos y deshilachados. Y ya saben, si ustedes no saben qué regalar en esta Navidad o en cualquier otro momento de la vida, estos dos libros son una excelente opción.